Lo que pasa en Mendiolaza, pasa por de Mendiolaza. Dolores Becerra, muy buenos días, muy bienvenida a estas mañanitas de Mendiolaza. Hola Gaby, muy buen día y muchísimas gracias porque en realidad como vecina, por todo el esfuerzo que está haciendo y el seguimiento que está haciendo la radio nuestra, de nuestra querida localidad de Mendiolaza, de esta situación, que desde que el 1 de noviembre del 2004 se sanciona la ordenanza 389, donde se declara de utilidad pública y obligatoriedad de pago la obra del Consejo, la obra de gas en Mendiolaza, estamos lidiando desde esa época, ¿no? Y desde hace casi 2 años, sin judicializar nada, porque lo cierto es que pagamos la obra porque era de utilidad pública, pagamos como cerca de 400 vecinos de esta obra, en aquel entonces, teniendo nosotros todas las certificaciones correspondientes de dicho pago, y luego se hicieron cosas con el gas, como poner las redes troncales, los countries se hicieron cargo de las cámaras reductoras de su momento, y el gas en lo que nos toca a vecinos de Barrio Centro, por ejemplo, llegó hasta Boulevard Italia, o sea, una cuadra para acá arriba de la montaña, llegó. Y hasta ahí, y ahí se paró. De ahí en más, venimos con la lucha de los reclamos, de que ya va a venir, que ya está, que esperen, que no les va a llegar con fuerza el gas, que ahora no se puede poner porque todavía no están los conductos para que les llegue con fuerza el gas, etcétera, etcétera, y muchos etcétera. Llegamos entonces a esta nueva gestión, de la cual la señora intendenta ha sido concejal en la gestión anterior, de tal manera que estaba en conocimiento de toda esta situación, y los vecinos presionamos hasta que finalmente, después de muchas reuniones en la Casa Rosa de la municipalidad, se decide el municipio, se le pide al municipio que se involucre en el tema de la obra del gas, porque la nueva ordenanza de utilidad pública y obligatoriedad de pago de la obra de gas se la lanzaban íntegramente, a los vecinos de su responsabilidad total. La de contribución Entonces, por mejoras. Se le pidió al municipio, claro, por mejoras, perdón. Entonces eso hizo que los vecinos pidiéramos que se involucrara el municipio en esto, para que tuviéramos como corresponde un organismo, el organismo estatal de contralor de toda la obra de gas, y que se hiciera cargo del cobro de las cuotas, etcétera, etcétera, para no caer en ninguna usura o nada con las empresas. Eso duró bastante, tuvimos 2 años en esto, y finalmente aparece la notificación de la municipalidad del 16 de abril, que yo felizmente fui notificada por buzón de la casa, pero no todos los vecinos así lo hicieron, se enteraron después, de que había toda una serie de cláusulas porque el gas se largaba y había que pagar antes del 18 de mayo, porque el lunes pasado, porque si no entraban compulsivamente a una situación de pago en 24 cuotas con los intereses correspondientes. Dolores, vamos a explicar que eso es para la traza sobre la que está tu casa. Es decir, la traza que está sobre la que está tu casa, esas eran las fechas. Esas eran las fechas. Claro. Pero primero, los vecinos los vecinos de tu cuadra decidieron hacer la obra, llevaron adelante todos los procedimientos que exige la ordenanza de contribución por mejora. Cuando se hizo todo eso, se eligió la empresa. Bueno, estamos hablando, ustedes están en la traza que va a tener el beneficio de que la municipalidad los financie. Bueno, a ver, la provincia ha otorgado un crédito para esta traza. Sí, por eso, a través de la municipalidad. Por eso, y a través de la municipalidad, y que ese crédito, por supuesto, hay que pagarlo, lo que no significa que lo debamos pagar los vecinos que ya hemos pagado. Y que bueno, es el reclamo que estamos haciendo,
pero no, por eso quería hacer la aclaración, no es un reclamo que hacemos los vecinos solo de la traza, estamos haciendo un reclamo por los casi 400 vecinos de toda la ciudad de Mendiolaza que en distintos barrios ya han pagado la obra. ¿Cuáles fueron las alternativas que les propuso el municipio para resolver la situación de quienes han pagado ya su obra? Bueno, pues es una situación muy compleja porque nosotros hicimos una nota con todo un petitorio de lo que nos tenían que considerar, por supuesto, reconocimiento de lo pagado y muy importante la validez administrativa y jurídica que tengan los libres deudas que tenemos los vecinos dados por la municipalidad. Eso es fundamental. Y resulta que ha habido muchos dimes y diretes, muchas idas y vueltas por parte del municipio. El año pasado estaban dispuestos a un reconocimiento, después ese reconocimiento no se dio y finalmente se dijo que se va a reconocer con una compensación como una nota de crédito para los pagos a futuro del impuesto de rentas inmobiliarias, y sin tener, por supuesto, ninguna nota oficial, porque la nota que nos enviaron diciéndonos estas cosas y cómo se iba a considerar, no tiene encabezamiento, no tiene firma de nadie, no tiene fecha, de tal manera que no es una nota válida para nosotros, ¿no? Y en la audiencia pública nos enteramos que, por la boca del doctor Tillar, que esta nota, que es anónima, totalmente anónima, que se nos entregó a los vecinos, es un decreto. Bueno, usted sabe que uno tiene alguna experiencia al respecto y los decretos tienen que estar protocolizados, tienen que tener fecha, tienen que estar divulgados promulgados y divulgados en el boletín oficial, etcétera, etcétera, y nosotros no tenemos la menor idea que esto sea un decreto. Hay una impericia tan grande realmente por parte del municipio, impericia en la forma de gobierno, impericia en la forma de manejar las situaciones con los vecinos, y una inequidad muy grande, que es por la que estamos nosotros también luchando, Dolores, los de esta traza. Vamos, la inequidad. Discúlpame, antes de entrar en lo de la inequidad, vamos a aclarar un par de cosas. Primero es el tema de los decretos, es de la publicación de los decretos. Están publicados, el boletín oficial está publicado hasta febrero de este año, es decir, hay decretos del mes de abril, todo el mes de marzo, todo el mes de abril y lo que va de mayo que se han firmado y que no lo saben ni los concejales. Vamos a decir también que esto no es nuevo, que esto también sucedía en la gestión anterior. Es una falta muy grave en términos, lo mínimo que se exige es que la ley sea conocida. Esa es la clave de la ley, claro. Digamos, del espíritu de la ley, que la ley sea conocida, si no, ¿cómo podría cumplirse? Pero eso por un lado. En este caso en particular, donde efectivamente nos desayunamos con que esa nota era un decreto, por otro lado, lo que les reconocía a los vecinos, lo que habían pagado a futuro en tasas, pero no a todos, a los que, o sea, eso es un decreto, ahora lo sabemos, que rige para todos los que estén en esas condiciones, en el momento no solo en el que se realice la obra, sino que se haya finalizado la obra y se hayan conectado a la obra. Recién a partir de ese momento se les va a reconocer en tasas municipales. De eso se trata el decreto del que está hablando Dolores. Quería aclarar eso. Ahora sí te pido que te refieras al tema de la inequidad. Sí, digo inequidad porque en el año 23-24, cuando se puso el gas natural en el Mendiolaza Golf y en parte del Talar, hubieron también vecinos que ya habían pagado la obra y se les ha hecho la obra de gas sin reconociéndole ese pago. ¿Y por qué sucedió? Y no tuvieron que pagar de nuevo la obra como tenemos que hacer ahora. ¿Por qué?
porque en ese entonces estaba la ordenanza que un artículo 54 que también estamos reclamando ahora los concejales para que lo incorporen, lo revean, iban a estudiar el tema hoy, justamente hoy iban a ponerse a trabajar sobre el tema, porque en el artículo 54 de la tarifaria del 25 quitan ese artículo, del 26, quitan ese artículo donde se exceptuaba del pago a todo aquel vecino, no importa de qué barrio sea ni qué traza, que hubiese pagado la obra de gas, no la iba a pagar nuevamente cuando pasara por su casa. De tal manera que al sacarse el artículo, ahora vienen con toda esta cosa de la prescripción, de que hay una cuestión de buena voluntad y de bonomía por parte del intendente de que nos van a hacer este reconocimiento. Una cosa tremenda, una cosa aberrante. Dolores, que yo ahí en la audiencia pública. Dolores, estoy entendiendo bien, vos me decís que en esta nueva etapa de tendido del gas en Mendiolaza hay vecinos a los que ya sí se les reconoció y que no pagaron la obra. No, en Mendiolaza Golf y en unas calles que del Talar. Eso lo dijo una vecina que tiene constatado, que no soy yo, constatado, porque es una pariente cercana a la que le ha sucedido y a las gentes de sus vecinos de su alrededor, de tal manera que es una inequidad. Pero inequidad para nosotros ahora. ¿Por qué surge como inequidad? Porque no está más el artículo 54, Gabriela. Esta gente se puso, les amparaba el artículo 54. Entonces no pagaron el gas. Ahora lo sacan para que todo el mundo vuelva a pagar la obra, porque tienen que pagar el crédito de la provincia. Sí, nosotros cuando esto fue hecho notar por los vecinos, desde tanto de la secretaria de Hacienda como el secretario de Coordinación dijeron no, aunque no esté en la tarifaria se va a reconocer lo mismo. Eso fue la respuesta que obtuvimos. Hay también un tema que es claro, es decir, los vecinos tienen absoluto derecho a lo que están diciendo y parece que no hay manera de esquivarle a eso, ¿no? No. También es cierto que esta gestión ha logrado estabilizar financieramente y económicamente la municipalidad, pero que afrontar de una sola vez todo eso posiblemente le signifique un desequilibrio. Un compromiso que esta gestión no es en su origen, sino que debe a la continuidad del Estado. Entonces, si lo hace... Que tienen una obligación como funcionarios y ahí en parte están cumpliendo con esa obligación. Por eso, y en otra parte yo diría que en realidad, Gabriela, no están tomando el pelo hasta ahora. ¿Qué quiere que le diga? Estamos muy enojados. Seguro, se están pateando, lo están pateando para adelante todo lo que se puede, porque me parece que el punto es ese, es decir, es una situación que no se generó en esta gestión, por la que esta gestión sí tiene que dar cuenta y va a tener que darle una solución, que si lo soluciona, le pone, le provoca ahí un tembladera en su finanza, y si no y en consecuencia, en un año ya preelectoral va a ser un problema, y si no lo hace también va a ser un problema, porque tiene 400 familias que están golpeándole la puerta. Perdón. Lo dije en la audiencia pública, Gabriela, yo lo dije a eso en la audiencia pública, efectivamente. Hay un malestar generalizado, 400 familias, no son pocas, y los derechos no se conculcan así tan fácilmente. Acá nos dijo la intendenta que fuimos estafados por la antigua gestión. Y yo pregunto, ella era concejal en su momento. Podría haber elevado, por supuesto, una denuncia frente a este conocimiento que ella tiene de estafa, porque esa fue la figura que nos dijo en la audiencia pública. Y ahora como intendenta tendría que haber tiene la obligación, y tenía la obligación desde el año pasado, de presentar la denuncia correspondiente por
no digo yo por estafa, ella dijo. Claro yo que sí. digo, no sé, tal vez una figura de malversación de fondos públicos, alguna cosa así, porque la plata que pusimos se fue a las redes troncales y nunca nos llegó a nosotros, que era para las redes domiciliarias. Sí. Entonces, hay figuras, se encargaría la justicia de última en ponerle el rótulo. Yo no me siento como estafada, yo siento que los vecinos hemos sido... hemos puesto un dinero para hacer que se haga otra obra y no para lo que fue determinado a hacer. Pero sí la pagamos, sí respetamos la ordenanza de aquel entonces, sí tenemos nuestros libre deudas, que no puede ser que hoy reconozcan una compensación, porque sí pagamos, mire la incongruencia, y por otro lado, y lo hacen en base a los libre deudas, y por otro lado nos dicen que los libre deudas no son válidos porque hay muchos truchos, la palabra del intendenta, son truchos, porque se han encontrado firmas no, pero ¿por qué no investiga el municipio? Nosotros los vecinos no tenemos que investigar estas cosas. Entonces, lo que están ellos es faltos de investigación, falta de búsqueda de las causas de toda esta situación tan engorrosa y dolorosa que nos ocupa tanto el tiempo y nuestras economías particulares y familiares. El día martes, que hemos estado en la audiencia pública, para ser más concreta en lo más próximo, digamos, de lo que ha pasado, porque todo lo otro es muy complejo, presentamos una nota a la señora intendenta y, por supuesto, ya tenían los concejales una nota también presentada por nosotros, con todos nuestros reclamos. Y en esa nota a la intendenta le hemos vuelto a ratificar los 7 puntos, el reconocimiento del pago sin condicionamiento alguno, la aceptación del libre deuda como documento válido, la aplicación igualitaria del criterio utilizado para Mendiolaza, Golf y El Talar, qué mecanismos de actualización y de monto van a utilizar para hacer las devoluciones, cuál es la base del cálculo, cómo se va a determinar el valor, cosas que están en una nube de Úbeda. Y el fundamento legal que ellos tienen para decirnos que en la nueva ordenanza 1061 queda como más ampliado este derecho que estaba en el artículo 54. Bueno, ni el más avesado jurista nos ha podido contestar que existe tal cosa. El artículo 54 es preciso, se exime del pago, y la 1061 exime de la conexión. Si usted lee la ordenanza del 2004, ya estamos todos eximidos de conectarnos a aquellos que hubiéramos pagado la obra, o sea que no es novedad. No existe tasa de conexión municipal en ninguna parte, ni Villa Allende, ni Córdoba, ni nadie. El que pagó una obra de gas, el municipio autoriza sin cobrar tasa. Así que estaban ellos acá en mora y ahora dicen que también es una bonomía por parte de ellos eximiirlo de esa tasa. Ya es una cosa de loco esto. Y que nos mande un resumen escrito de la audiencia que tuvimos con ella el 29 de abril, porque no lo tuvimos. Y bueno, y que nos conteste cómo va a reconocer los pagos, cómo reconoce los pagos, y encima va a compensar con la tasa la propiedad reconociendo que hemos pagado. A ver si esta incoherencia y esto tan incomprensible, alguien tiene una capacidad mayor, intelectual, para interpretar estas acciones y dichos del municipio. En la audiencia pública concretamente, ya estaban en conocimiento los concejales, por eso nos dejaron estar en la audiencia pública, nos recibieron muy bien, nos dejaron hablar, nos dejaron expresarnos a todos los vecinos que así quisiéramos y que estuviéramos. Ahí nos enteramos que esta nota anónima había venido en un decreto, y hoy, precisamente hoy, el Consejo Deliberante trata en comisión el tema de las exenciones, el libre deuda, las modificaciones que a lo mejor le tengan que hacer a la ordenanza tarifaria o a la impositiva para ver de resolver este problema, y también han quedado de estudiar una revisión a la ordenanza de obras públicas por mejora. Así que
Dolores, te voy a contar una cosa, lamentablemente. Hoy, precisamente hoy, el Consejo Deliberante decidió no sesionar. Hoy se suspendió la sesión del Consejo Deliberante. Hoy se tenía que hacer la segunda lectura y siempre en esos casos se procede a la segunda lectura y aprobación de lo que ha tenido audiencia anterior. Por eso es que no se hizo el miércoles. Habitualmente no el miércoles. ¿Sabe qué pasa, Gabriela? Perdón que le interrumpa. Lo manifestaron, no lo digo yo, lo manifestó el presidente del Consejo. Están con un problema institucional importante porque el presidente del Consejo dice no responder a rajatabla al Ejecutivo. Y eso nos consta. Eso lo tenemos grabado de la audiencia pública. No, y nos consta que efectivamente es así, que el presidente del Consejo Deliberante no es un soldado del Ejecutivo, que ninguna ordenanza ha entrado como venía del Ejecutivo y ha salido igual desde que Medrano es el presidente. Bueno, no es uno, será que le ha tocado alguna alguna actividad en su momento donde ha sido oposición y bueno, y sabe de estas cosas. Sí. El tema es que hay un problema, yo es una cosa personal, veo un problema institucional donde me parece que gran parte del cuerpo de concejales se presentó muy abierto a nuestras inquietudes, muy asombrado con la respuesta del Ejecutivo, a pesar que estaba el doctor Tillar presente, y en muchas ocasiones no respondió nada porque no había nada para contestar, y que se iban a abocar al tratamiento de esto. Bueno, es esperable que hoy no tuvieran sesión hasta que no pongan un poco sus cosas en orden, ¿no? Imaginamos que tendrá que ver con eso. Lo sabremos seguramente la semana que viene. Dolores, por lo pronto, muchísimas gracias por esta comunicación con la radio Gabriela de Mendiolaza. Mañana vamos a estar hablando con el secretario de Coordinación, con Javier Mansuero, que es la voz más política dentro de la municipalidad, porque creemos que esto solo tiene una resolución política, que tiene que haber una voluntad política y un acuerdo con los vecinos y una forma de negociar con el gobierno de la provincia, como ha sucedido otras veces cuando Mendiolaza ha tenido que afrontar una deuda, ¿no? Nos quede el ERCEP y la justicia, y bueno, no querríamos hacer esto, ¿no? Dolores Becerra, muchísimas gracias otra vez y te mando un abrazo. Muchísimas gracias, Gabriela, que pase un buen fin de semana en el Día de Nuestra Patria. Mañanitas de Mendiolaza. Martes a viernes, de 10 a 12, por la 102.7 FM de Mendiolaza. Vecino.